Y como lo anticipaba nuestra placa, estamos en el momento de compartir desafíos inclusivos. Estos informes que compartimos en este segmento son realizados por el equipo periodístico de Integrándonos, un proyecto educativo y terapéutico del taller de comunicación de la Escuela de Educación Especial Susana de Castelli, una escuela de nuestra provincia. Todos estos informes los pueden encontrar en el Facebook de Integrándonos San Juan. Pero bueno, hoy vamos a hablar de una temática muy importante como es la audición. Y es por eso que, para hablar un poco luego del informe que vamos a compartir con quienes están del otro lado, estamos con el otorrinolaringólogo, el doctor Raúl Herrero. Él también es ex jefe del servicio de otorrinolaringología del Hospital Marcial Quiroga. ¿Cómo le va? Bienvenido, doctor. Muy buenos días, muchas gracias. Bueno, vamos a compartir este informe y enseguida volvemos con la entrevista. Tengo una hipoacusia bilateral neurosensorial. Eso es una sordera completa en el oído izquierdo producido por un medicamento cuando era chiquita. Y en el oído derecho tengo un trauma acústico, es decir, que cada vez escucho menos por exposición prolongada a los ruidos. Todo lo que sea ruidos por sobre un umbral de decibeles que no puedo directamente soportar. No puedo, por lo tanto, ir a recitales de música, no puedo estar en un bar, en una confitería con mucha gente que esté cerrado. Molesta el volumen al que la música se pone, el volumen de toda la gente hablando al mismo tiempo. ¿Existe una ley que nos proteja de los ruidos? Mira, si nosotros hacemos una búsqueda en la legislación nacional, a nivel nacional en Argentina, no encontramos una ley que regule en forma general la protección sobre ruidos o sonidos. Sí encontramos resoluciones del Ministerio de Ambiente que regulan sobre emisiones sonoras, especialmente emisiones sonoras y gaseosas en forma conjunta de los vehículos, por ejemplo, vehículos pesados o livianos. Lo que sí encontramos en el Código de Faltas un artículo que se refiere a ruidos molestos, los ruidos que generan tus vecinos que pueden molestarte o generarte a vos un impacto negativo. Entonces cuando yo noto que hay otro que me avasalla en mi derecho que tengo a lo mejor de disfrutar o de dormir determinadas horas, puedo hacer la denuncia correspondiente. Y quien toma las denuncias es la policía. ¿Cuál es el nivel de tolerancia del oído? Nosotros tenemos en el oído humano, en el oído interno de los seres humanos, tenemos un órgano que se llama la cóclea. Funciona como si fuera una cuerda, en donde su primera parte está como más tensa y el final de esa cuerda está como más suelta, más fofa. Entonces reconoce todas las frecuencias que el oído humano puede escuchar, desde los más agudos, los sonidos medios y los sonidos graves. Esta cóclea, membrana coclear, tiene unos pelitos que se llama el órgano de Corti, arriba digamos de esta cóclea, que golpean arriba el nervio auditivo. Entonces nosotros cuando generamos una presión sonora, por ejemplo yo hablando en este momento, llega a tu oído, mueve esa cóclea que tiene agua en su interior, tiene líquido en su interior, mueve los pelitos, estos pelitos golpean el nervio auditivo y manda la información al cerebro. Eso se mide con una medida que es el decibel. Entonces el oído humano soporta desde un 0 decibel hasta más o menos 130, 140 decibeles, que es el umbral del dolor que se llama, o sea, cuando ya se genera un daño auditivo en nuestro sistema interno. ¿Cuáles son los daños que provocan los ruidos? El ruido provoca bastante daño, principalmente en el oído, como por ejemplo el trauma acústico, pero tiene implicancias cardiovasculares, en el estrés, en el insomnio, en disminución de la atención. Es muy variable la exposición al ruido y el efecto que puede producir sobre el cuerpo humano. El daño auditivo se percibe, uno se da cuenta que tiene daño auditivo porque uno empieza a escuchar cuando está en silencio un silbidito, un sonidito. En mi caso escucho un sonido como cuando se corta el cable en la televisión, ese tipo de sonidos escucho. Todo eso se llama tinnitus o acúfenos. Y eso, ¿qué es lo que provoca? Eso está provocado porque ya hay daño auditivo, es decir, que yo ya estuve expuesta a muchos sonidos, ¿no? En mi vida social de joven
me condicionó, porque salir con una chica, salís indubitablemente a lugares que tienen mucho ruido y que yo no me podía aguantar. Las futuras generaciones van a tener muchísimo más sordera que en la antigüedad, por la cantidad de dispositivos, la cantidad de sonidos, la potencia de los sonidos y lo demás, con lo cual el daño es muchísimo más frecuente en edad y muchísimo más frecuente en cantidad también. A futuro muy cercano, porque ya se está viendo todas estas patologías en gente muy joven y con muchísimos percances hacia lo laboral, lo individual, la comunicación y todo lo que esto genera tener un problema de audición. Siempre esto es acumulativo, o sea que lo que no tenemos que hacer es exponernos a altos niveles durante un tiempo prolongado. Cuando uno está en un concierto con sonido fuerte, uno no percibe realmente qué tan fuerte está, pero sí lo puede percibir con su organismo. Uno empieza a sentirse mal, empieza a tener cierta jaqueca, empezás como a sentir otros síntomas que también te dan una alerta de que el sonido está fuerte. ¿Qué sería lo deseable? Una ley de presupuestos mínimos de protección ambiental de contaminación sonora a nivel nacional. Tendría que existir al respecto una normativa respecto de los decibeles que pueden ser soportados en un lugar como el Auditorio Juan Victoria, como el Teatro del Bicentenario, que no sobrepase un nivel de decibeles determinados. Que se tome conciencia realmente de lo que generan los sonidos y que no solamente el caso particular de uno, sino que todos estamos expuestos a la misma contaminación sonora. Y ahí compartíamos con ustedes, bueno, este informe de Integrándonos, de este proyecto educativo y terapéutico, de este taller de comunicación que se trabaja en conjunto con la Escuela Susana de Castelli. Lo pueden encontrar en las redes sociales de Integrándonos. Sí, en Facebook buscan Integrándonos San Juan y ahí van a poder también volver a verlo. Pero bueno, es momento de hablar con el especialista. ¿Qué pasa en nuestra sociedad? ¿Cómo cuidamos nuestros oídos? ¿Qué hábitos debemos tener? Muy bien, dado que estamos en plena contaminación ambiental por ruido, justamente en el video estaba bien explicitado, tenemos que tener en cuenta ese tema en forma muy controlada, ya que en nuestro oído tiene si bien la capacidad de captar frecuencias de todo tipo, pero también tiene la irreversibilidad de la lesión cuando el compromiso está en el oído interno. Entonces, la cóclea, es decir, el órgano que mencionaba recién Sergio Manganelli, tiene una función específica de detectar frecuencias de distintos tonos, de distintas, y eso hace que si se lesiona, es como un pianito. Si se lesiona una tecla, esa tecla no suena más. Entonces no solamente es la disminución la incapacidad o discapacidad de escuchar, sino de entender lo que se dice, es decir, la legibilidad de la palabra, la discriminación de la palabra. Entonces uno sabe qué le hablan, pero no qué le dicen. Y claro, esa es la cortipatía, la lesión del órgano del corti, del oído interno, la que genera, la que produce este tipo de problemas. Incluso cuando se equipa ese oído con un audífono, un autoamplífono, cuando hay mucha alteración en las distintas frecuencias, es difícil que ese audífono pueda captar esa frecuencia. Entonces se escucha como sucio. Eso se llama acoplamiento o claro, reclutamiento. No terminás recuperando la audición que teníamos desde un primer momento. La discriminación de la palabra se ve afectada. Entonces aumentamos la intensidad de volumen, pero no mejoramos la calidad de la percepción. ¿Cómo hacemos para cuidar nuestra audición? En principio, tener conciencia que tenemos oído. En principio, saber que es un órgano vital para la comunicación y para nuestra relación interhumana. Y cuando tenemos esa conciencia, sabemos que todo lo que sea exceso nos va a producir daño. Si vamos al centro, en pleno centro a las 10 de la mañana, es una vorágine de sonido más allá de la polución ambiental, y eso contamina en forma bastante importante. Y aquí hay que tener en cuenta dos factores: el tiempo de exposición y la intensidad del sonido que produce.
Si a lo mejor no es tanto intenso, no es tan intenso, pero en el tiempo se va multiplicando durante mucho tiempo. Yo años trabajando en un ambiente donde está el sonido ese, aunque no sea tan intenso, ese ya me está generando un problema. Y al revés, por ejemplo, si yo tengo un problema, una audición, una fuente sonora muy alta, no hace falta tanto tiempo. Un estallido, una bomba, un estruendo me puede generar. Es muy común en los militares, es muy común en la policía, sobre todo los que son derechos, con el oído derecho. Es muy común en fábricas donde hay mucha intensidad, por más protección sonora que se ponga, porque la audición no solamente se percibe por vía aérea, sino por vía ósea. Claro. Es decir, yo puedo tener los auriculares puestos, los orbitines puestos, pero si la vibración del piso me está generando un movimiento y eso el sonido, y se transmite más rápidamente el sonido por la vía ósea que por la vía aérea, y me está generando una lesión. También daño. Entonces, claro, por eso en las máquinas, en las industrias, siempre se ponen cojinetes de gomas o aislantes del piso para que la vibración no transmita y me haga un efecto deleterio. Sí, porque siempre pensamos, es algo auditivo, solo el oído. O sea, hay más eslabones que debemos cuidar. Obviamente. Entonces, nosotros estamos caminando por el centro, donde pasa un colectivo, a lo mejor no está muy fuerte, pero la vibración y el ruido ese me está afectando. Doctor, como para ir culminando ya, porque los tiempos nos apremian, ¿vamos hacia una sociedad sorda o con disminución de Y cada de vez en chicos más jovencitos, en la juventud, esto tiene que ver con los auriculares, esto tiene que ver con las discos, cuando van a los boliches. Esto tiene que ver con el estar en la vorágine esa de la computadora, que están horas y horas, y a lo mejor no es tan intenso, pero el hecho de tener mucho tiempo de exposición, eso ya me está generando un efecto deleterio importante. Es importante, por último, la voz. Es fundamental la voz, estábamos conversando recién. Voy a dar un ejemplo. Cuando estamos en un ambiente relativamente silencioso y pasa una moto al palo y con un estruendo, cuando estamos hablando con nuestro interlocutor, pasa la moto y tenemos que aumentar la intensidad porque no escuchamos nuestra propia voz. Eso que está indicando que existe una acción directa entre lo que nosotros percibimos de nuestra propia voz en un determinado ambiente con respecto a la intensidad que nosotros mandamos con la voz. No sé si me explico. Sí. Entonces yo tengo que gritar y eso cae directamente sobre la voz. Y bueno, aprovechando que estamos en la Semana de la Voz, vamos a tirar el chivo de se están haciendo estudios de la voz en los dos hospitales, Marcial Quiroga y Rawson. Sí. En toda esta semana, así que bueno, ahí seguramente después puedes pasar el slide para que la gente tenga contacto con esto. Muchísimas gracias, doctor Raúl Herrero, bueno, por traernos mayores conocimientos sobre nuestros oídos. A sus órdenes y hasta cualquier momento.